Buenos días, bienvenidos. Les agradecemos enormemente que nos acompañen a nombre de Canaco La Paz el día de hoy con el tema sanciones laborales, guía para una aplicación correcta y legal. Como siempre, agradecemos enormemente a Estratego Firma por apoyarnos con estos temas importantes para todos los presentes. Me da mucho gusto recibir el día de hoy a la licenciada Antonia Velarde Ponce. Ella es la expositora del día de hoy. Es licenciada en Derecho, egresada de la Universidad de Sonora, experiencia profesional, más de 3 años de experiencia en la atención y asesoría técnica jurídica en la prevención y solución de conflictos legales y representación legal en litigios y procedimientos en tribunales civiles, mercantiles y familiares. También cuenta con el diseño, implementación y seguimiento de estrategias de compliance laboral en empresas para promover e incrementar la productividad. Actualmente es abogada del área de compliance laboral en la Plaza de Hermosillo de Estratego Firma. Muchas gracias a la licenciada Antonia Velarde por traernos este tema. Bienvenida. También recibo con mucho gusto a Diego Americano Tavares. Él es licenciado en Derecho, egresado por el Centro Universitario Torres Andrade. Más de 1 año de experiencia en el derecho laboral enfocado en la protección, asesoramiento y defensa patronal, planificación de estrategias para prevención y protección en procedimientos laborales y su debido cumplimiento. Actualmente es abogado del área de litigio laboral en la Plaza de Guadalajara, Jalisco, de Estratego Firma. Les agradecemos enormemente a nombre de Canaco La Paz por traernos este tema y le dejo la palabra a la licenciada Antonia Velarde. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar sobre un tema tan relevante como lo son las sanciones laborales. Aquí pueden ver un poco de lo que va a ser el contenido de esta presentación. Iniciaremos primero con lo que es el fundamento legal de las sanciones laborales. Posteriormente, hablaremos de cuáles son los errores más comunes en la aplicación de estas sanciones y cuáles son las sanciones laborales a las personas empleadoras. También les daremos unos casos prácticos de estas sanciones laborales y cómo las pueden aplicar y cuáles son las buenas prácticas y recomendaciones para las personas empleadoras. Si me ayudas con la siguiente presentación. Okay. En esta primera parte de la presentación, mi compañero Diego y yo abordaremos el fundamento legal de las sanciones laborales. La importancia de este tema radica en que las sanciones constituyen un elemento esencial para regular las relaciones de trabajo, ya que definen los límites de la conducta aceptada dentro del centro laboral y cuáles pueden ser las consecuencias derivadas de su incumplimiento. El objetivo de este webinar es brindar a ustedes, empleadores, responsables de recursos humanos y personal directivo, una visión integral sobre los fundamentos jurídicos, los procedimientos correctos y las mejores prácticas para aplicar estas medidas disciplinarias de manera proporcional, documentada y conforme a la ley en el ámbito laboral mexicano. Adicionalmente, explicaremos también las sanciones a las que pueden hacerse acreedores los patrones, derivadas de acciones u omisiones frente a sus obligaciones legales, de acuerdo con la normativa aplicable y las autoridades competentes. Si me ayudan con la siguiente. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Mi nombre es Diego Americano y pues soy abogado litigante enfocado en la defensa patronal. A mí siempre en cualquier exposición me gusta empezar por el principio, conocer el concepto, conocer qué es. Así que prácticamente ahorita voy a explicar qué son las sanciones laborales. Las sanciones laborales, a grosso modo, son las medidas disciplinarias que un patrón puede aplicar hacia un trabajador con el fin de que ésta subsane errores u omisiones en las obligaciones en las obligaciones que tiene como trabajador. Esas pueden ser como sanciones en buscar corregir una conducta del empleado, así como que puede valer como hasta actas administrativas, hasta el propio despido justificado de ese trabajador, que más adelante se abordará con más exactitud. ¿Me pueden poner con la siguiente, por favor? Como normatividad aplicable, tenemos la Ley Federal del Trabajo. Esta legislación mexicana es la que regula prácticamente la relación entre trabajador y patrón. Así que prácticamente esta es la ley que nos va a servir como nosotros para establecer o regular esta relación de trabajo. También tenemos los convenios colectivos, así como los contratos individuales, que pueden ser
Estas vienen las condiciones de trabajo del propio trabajador, así como las condiciones que ésta se sujeta en la relación. Como otro documento importante tenemos también el Reglamento Interior de Trabajo. Aquí en este documento se establecen las medidas disciplinarias, así como las condiciones que el trabajador se somete en la fuente de trabajo. ¿Me pueden apoyar con la siguiente, por favor? También por otro lado tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nuestra Carta Magna. Para ser específicos, en el artículo 123 se establece prácticamente las condiciones o, en este caso, el ámbito laboral. Es importante mencionar que el artículo 123 se divide en dos apartados, apartado A y apartado B, que para decirlo de otra forma, el apartado A regula las condiciones de trabajo de los trabajadores privados. ¿Qué quiere decir esto? Los funcionarios públicos. Y en el apartado B se establecen las condiciones de trabajo de personal público, o sea, prácticamente la mayoría de todos los trabajadores. También en este mismo, la normatividad aplicable puede ser también los tratados internacionales. México es parte de varios tratados internacionales en los cuales sirven como recomendaciones de otros países para llevar esta relación de trabajo de la manera más oportuna y respetando los derechos de cada trabajador. Uno de los mayores o muy comunes puede ser la abolición de la trata de personas, el trabajo infantil, así como pueden establecer la libertad sindical. Y por otro lado, también tenemos la jurisprudencia. La jurisprudencia, a grosso modo, son los criterios o sentencias de tribunales superiores que sirven como una guía a tribunales inferiores. ¿Qué quiere decir esto? Que un tribunal superior puede resolver de una manera y otro tribunal le puede servir esa determinación o ese criterio para resolver otro conflicto laboral. Muy bien, ahora yo voy a hablar acerca de lo que es un cuadro de sanciones. En la fracción décima del artículo 423 de la Ley Federal del Trabajo, establece que el reglamento que deba registrarse y aplicarse en un centro laboral debe incluir un apartado específico sobre las disposiciones disciplinarias y el procedimiento para la aplicación de las sanciones. Precisamente este artículo es el que otorga sustento legal a los empleadores para poder sancionar las conductas de las personas trabajadoras, siempre dentro del marco normativo correspondiente. Ahora bien, teniendo en claro cuál es el fundamento legal, podemos definir qué es un cuadro de sanciones. De manera sencilla, se trata de una herramienta organizativa que permite presentar de forma clara y sistemática las conductas laborales indebidas o prohibidas, así como las sanciones que se aplicarán en caso de incurrir en ellas, con base en la normativa vigente y el reglamento interior de trabajo de la empresa. Pero ¿para qué nos sirve un cuadro de sanciones? En primer lugar, para que tanto las personas trabajadoras como las empleadoras conozcan de antemano cuáles son las reglas de conducta y las consecuencias de incumplirla en los centros de trabajo. En segundo, para poder prevenir conflictos laborales y fomentar un trato equitativo, transparente y consistente entre las dos partes. En tercero, para que podamos facilitar la aplicación de medidas disciplinarias de manera justa, proporcional y debidamente documentada. Y por último y cuarto, para poder respaldar legalmente a la empresa en caso de controversias, inspecciones o procedimientos laborales. En otras palabras, el cuadro de sanciones es la espina medular de nuestra capacidad como patrones para poder sancionar a los trabajadores. A continuación, les mostraremos un ejemplo de cómo pueden elaborar un cuadro de sanciones. Como pueden observar, este cuadro funciona como un anexo al Reglamento Interior de Trabajo, principalmente por su extensión, ya que puede ser tan detallado como sea necesario para regular las conductas de las personas trabajadoras. Por este motivo, al momento de redactar el apartado correspondiente en el Reglamento Interior, es fundamental establecer expresamente que las conductas y sanciones se describirán de forma completa en un anexo. Al igual que el reglamento, este cuadro de sanciones debe ser firmado por los integrantes de la Comisión Mixta del Reglamento Interior de Trabajo y debe presentarse junto con el reglamento cuando sea registrado. En este ejemplo que ustedes pueden ver en pantalla, podemos ver cómo está organizado, ¿no? En la parte superior se organiza la información de la siguiente manera. Del lado izquierdo se identifica cuáles son las causas o conductas sancionadas, es decir, las actuaciones de los trabajadores que pueden ser causas de una sanción.
En la parte central se detallan los niveles de reincidencia. En este caso se contemplan hasta 3 reincidencias, aunque ustedes pueden ampliarlo según las necesidades de la empresa. Recuerden que conforme a la Ley Federal del Trabajo, el periodo entre una conducta indebida y otra para que sea considerada reincidencia es de 2 años. Entonces, aquí pueden hacerla hasta 10, 15 veces estos niveles de reincidencia. Y finalmente, del lado derecho se especifica cuál es la sanción aplicable dependiente de la conducta y su nivel de reincidencia. Como podemos ver, la sanción más habitual es la suspensión temporal sin goce de sueldo, acompañada debidamente de la anotación en el expediente laboral. Más adelante les explicaré cuáles tipos de documentos pueden utilizar para dejar constancia de estas medidas disciplinarias. Cabe destacar que las suspensiones sin goce de salario se han reconocido como una de las formas más efectivas para disuadir la reincidencia, pues implican una consecuencia económica directa que genera conciencia sobre la importancia de cumplir con las obligaciones laborales en las personas trabajadoras. Si me ayudan con la siguiente diapositiva. Ahora, vamos a hablar un poco del registro documental de las sanciones y su importancia, ¿no? Este es un elemento clave para garantizar que cualquier sanción impuesta a una persona trabajadora sea válida, proporcional y conforme a derecho. Contar con la evidencia escrita y debidamente firmada permite sustentar la legalidad de la medida disciplinaria, tanto ante el propio trabajador como ante autoridades laborales en caso de una controversia. Algunos de los documentos que conforman este respaldo son bitácoras o reportes disciplinarios, que están elaborados por los supervisores o el personal de recursos humanos. Constancia de hechos firmadas, ¿no?, que describen objetivamente lo ocurrido y cuentan con la firma del trabajador. Actas administrativas, que es una de las más comunes que se utilizan y debe de ser levantada en presencia del trabajador y debemos dejar un pequeño espacio para que el trabajador emita su versión de los hechos. También tenemos comunicados de sanción con acuse de recibido, en los que indiquen de manera clara cuál fue la falta cometida y la sanción correspondiente, así como su derivación al cuadro de sanción y qué artículo está violando. También tenemos lo que es el registro en el expediente del trabajador, asegurando la trazabilidad de las medidas disciplinarias impuestas. Esto para verificar que sí estemos ante una reincidencia entre una conducta y otra para poder imponer la sanción. De igual manera, la firma de testigos es sumamente importante porque refuerza la validez de los hechos asentados en cualquiera de estos documentos. Y es importante y primordial que cuando nosotros estemos buscando testigos que hayan presenciado la conducta indebida, sean del mismo nivel operativo que el empleado sancionado, para evitar que se pueda objetar a los testigos diciendo que un jefe pues está mintiendo por no ser del mismo nivel del empleado. Es posible también que en algunas ocasiones el trabajador se niegue a firmar cualquiera de estos documentos. Por este motivo resulta fundamental que toda la documentación disciplinaria y la que ustedes vayan a implementar en su empresa se elabore correctamente y se respalde con pruebas suficientes que acrediten la conducta cometida. Pueden ser las firmas de los testigos, fotografías, documentos o cualquier otro medio de prueba con el que ustedes cuenten. Contar con este respaldo no solo fortalece la validez de la medida disciplinaria, sino que también permite que la sanción pueda aplicarse aun cuando el trabajador se rehúse a firmar, ya que la evidencia objetiva demuestra que la falta ocurrió y que el procedimiento fue realizado conforme a derecho. Un expediente bien documentado no solo protege a la empresa legalmente, sino que también asegura que las medidas disciplinarias sean aplicadas con la equidad, transparencia y respeto al debido proceso. ¿Me dan con la siguiente diapositiva? Ahora les vamos a hablar acerca de cuáles son los errores más comunes en la aplicación de las sanciones y pues cómo los pueden evitar. ¿Me dan con la siguiente? Muy bien. Primero tenemos las sanciones no previstas o desproporcionadas. Significa aplicar sanciones que no estén contempladas en el Reglamento Interior del Trabajo o en la normativa vigente. También el imponer medidas excesivas en relación con la falta cometida. Por ejemplo, despedir a una persona trabajadora por una falta leve como lo es un retardo ocasional. En segundo lugar, tenemos lo que es la ausencia de evidencia, es decir, no contar con pruebas documentales que sustente la falta. Como ya les decía, lo pueden ser fotografías, las actas, reportes, testigos y cualquier otra que les sirva.
Y también puede ser el omitir el levantamiento del acta administrativa en presencia del trabajador, dejando sin constancia su versión de los hechos. En tercer lugar, tenemos lo que es la violación de derechos laborales. Puede considerarse como esto el no otorgar al trabajador el derecho de audiencia para que pueda defenderse o presentar sus pruebas de que él no cometió este acto. El también aplicar sanciones de manera discriminatoria o selectiva y el imponer medidas que vulneren la dignidad, la integridad física o psicológica de la persona trabajadora. Evitar estos errores es fundamental para que cualquier sanción sea legal, proporcional y respetuosa de los derechos laborales, así como para prevenir conflictos o posibles responsabilidades de la empresa. ¿Sí me ayudan con la siguiente diapositiva? Ahora bien, hasta aquí la exposición ha ido enfocada en conocer las sanciones laborales a personas trabajadoras, pero también la legislación mexicana establece sanciones a las obligaciones del patrón, que a continuación vamos a explicar algunas cuantas. La Ley Federal del Trabajo establece que los patrones tienen la obligación de contar con los siguientes documentos: contratos de trabajo. En estos se pueden establecer las condiciones de trabajo, así como el inicio de la relación entre estos dos individuos. Nóminas. Las nóminas también son muy importantes, ya que con eso se establece el salario del trabajador, así como el pago por la prestación de sus servicios del trabajador. Registros de entradas y salidas. Estos documentos también son importantes en la fuente de trabajo, ya que con eso se acreditan el pago del servicio, así como el tiempo que laboró la persona, así como los comprobantes de utilidades, pago de utilidades, vacaciones, aguinaldo y las cuotas de obrero patronales. Estos documentos son muy importantes en un juicio laboral, también como preventivo, porque pasa muy seguido que el trabajador, y por decir un ejemplo, dice que ingresó a trabajar el 1 de julio, cuando la realidad es que entró el 5 de julio. Así que prácticamente son importantes porque como trabajadores, como patrones, tenemos la carga de la prueba. ¿Qué quiere decir esto? Que como patrones tenemos el deber o la obligación de acreditar las condiciones de trabajo, el salario, así como entradas y salidas, y obviamente que el trabajador gozó con vacaciones, aguinaldo, y tener como también el registro que pagamos el reparto de utilidades, así como las cuotas de seguridad social. ¿Me pueden apoyar con la siguiente, por favor? Ahora bien, también en la Ley Federal del Trabajo establecen causas de rescisión sin responsabilidad para la persona trabajadora. ¿Qué quiere decir esto? Son varios supuestos en los cuales un trabajador, por decirlo de una manera, se puede dar por despedido, con el derecho de que le paguen una indemnización constitucional o una indemnización por estos actos. Por ejemplo, uno puede ser engañar a la persona trabajadora sobre las condiciones de trabajo. Un ejemplo básico puede ser que una persona lo contrata para realización de postres, por decir un ejemplo, pero a la hora de ejercer ese trabajo lo contratan para como chofer. Así que esa persona me está diciendo, el trabajador tiene derecho de decir, oye, tú me contrataste para un cierto trabajo y a la hora me estás cambiando este puesto, así que me puedo dar por despedido o porque no me gustaron las condiciones que tú me prometiste. Estos dos también puede haber actos de violencia, amenazas o malos tratos hacia la persona trabajadora. ¿Qué quiere decir esto? Tratarlo con groserías hasta con actos de violencia. Y otros dos supuestos que van como encaminados pueden ser los siguientes: reducir el salario de la persona trabajadora de manera injustificada y no recibir el salario correspondiente en la fecha o lugar convenidos o acostumbrados. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces pasa como patrones que se les pasa por 2 días, 3 días, digamos que la persona trabajadora está acostumbrado a recibir su salario el día viernes, así que no se le puede pagar por temas administrativos y se le paga hasta el día lunes, o a veces pasa que tardan hasta una semana en que la persona trabajadora no ve recibido su salario, así que esa persona puede darse por rescindida y tener derecho a gozar una indemnización. También tenemos que causar menoscabo a las herramientas de trabajo, y están otras que van también como encaminadas o similares, que son la existencia de un peligro grave para la seguridad o salud de un trabajador por no cumplir con las medidas preventivas, así como comprometer la seguridad del establecimiento, así como las personas trabajadoras. Un ejemplo como que pueden ser de estos dos supuestos es que una persona que trabaje a altas alturas o sobre un piso muy, muy alto y que el patrón otorgue arnés, botas y cascos, y esta persona
y el patrón incumpla con esas obligaciones, esta persona como atenta sobre su seguridad, esa persona trabajador puede decir, ¿sabes qué? Yo no puedo trabajar en esas condiciones porque atenta sobre mi seguridad, así que yo me voy por despedido. Así como la realización de actos que menoscaben la integridad de cada persona. ¿Qué quiere decir esto? Actos que pueden humillar o menoscabar los derechos de cada trabajador. A continuación, entonces, vamos a presentar algunos ejemplos o casos prácticos para que ilustrarles cómo ustedes pueden aplicar el cuadro de sanciones con base en el Reglamento Interior del Trabajo y en la Ley Federal del Trabajo. Si me dan con la siguiente. Por decir, en este primer caso tenemos algo que es sumamente común en las empresas, ¿no? Un trabajador que llega 2 veces tardes en la misma semana. Es importante que siempre establecerlo primeramente en el cuadro de sanciones, ¿no? Como una conducta indebida, el no llegar y dar un apartado para decir, ¿sabes qué? Tienes 5 minutos de tolerancia, pasado en el minuto 6 ya es considerado llegar tarde. O igual pueden no darle este tiempo de tolerancia, de ustedes dependerá cómo lo establezcan en el Reglamento Interior de Trabajo, pero nosotros siempre abogamos porque haya un equilibrio entre ambas partes, ¿no? Que el patrón ceda un poco ante posibles necesidades de los trabajadores y que a veces tenga circunstancias externas que los lleven a llegar tarde, ¿no? Entonces, cuando es una conducta que es algo leve, como puede ser llegar tarde, les ponemos que en primera instancia pueda ser una anotación en el expediente. Y ya en la segunda vez, que en este caso pues fue en la misma semana, que ya tengamos lo que es una sanción, que puede ser la suspensión de un día sin goce de sueldo. Para poder aplicar esta debemos de establecer en el registro documental que nosotros hayamos elegido la primer falta, ¿no? Que se hizo su anotación en el expediente. Tenemos que establecer los tiempos de modo, tiempo, lugar, es decir, en qué día fue, qué horario llegó, quiénes estaban presentes y que el trabajador firme pues que llegó tarde y pues pasó a la empresa. Y ya en la segunda reincidencia vamos a establecer exactamente lo mismo, que derivado de su primer falta cometida el día tal, esta ya se consideraría la segunda y conforme al cuadro de sanciones y el artículo 134 de la Ley Federal del Trabajo, donde se establecen una gran mayoría de obligaciones de las personas trabajadoras, vamos a aplicarle una sanción de una suspensión de un día sin goce de sueldo. En este registro documental se tiene que establecer el día en el que se va a aplicar esta sanción. Es decir, si hoy es el segundo día que él llega tarde y nosotros queremos que sea la siguiente semana, por decir un 23 de julio, vamos a establecer, se le aplicará la sanción de suspensión de un día sin goce de sueldo el día 23 de julio del 2025. Entonces ya desde la misma sanción o el registro documental se está estableciendo la sanción, se le da un pequeño espacio al trabajador para que él diga que conoce que está en el reglamento interior de trabajo, que está cometiendo su falta y pues que lo acepta. De igual manera, como les comentaba, si la persona no acepta, se le puede aplicar y de igual manera porque ya tenemos pues este registro documental. Ahora, si me ayudan con la segunda. Gracias. En el siguiente caso práctico, tenemos que un trabajador de una obra en construcción no lleva las herramientas apropiadas para desempeñar el puesto, así como comprometer su seguridad, casco, botas o seguridad, herramientas de trabajo. En este caso, es muy importante que como patrones tengan el registro documental. ¿Qué quiere decir esto? Al trabajador haber omitido llevar o cumplir con sus obligaciones como trabajador, el patrón puede hacer con forma documental un acta administrativa o un reporte de hechos que establezca esta conducta, esta omisión del trabajador y pueden suspenderlo. Es decir, oye, ¿sabes qué? No puedes trabajar porque no cumples con las medidas de seguridad para llevar a cabo ese trabajo. Así que se puede llevar una suspensión de un día sin goce de sueldo. Así que en este caso, me gustó este caso porque va como encaminado al caso anterior, que si bien es cierto, si el trabajador aquí sí llegó temprano y sí cumplió con el horario de trabajo, no siempre puede ser este caso porque aquí no cumple con las herramientas para llevar a cabo ese trabajo. Así que aunque llegue temprano, tiene que cumplir con las obligaciones para desempeñar dicho trabajo. Si me permiten, tenemos dos preguntas en el chat. ¿Los atendemos? Nos escribe Sergio.
A ver si entendí bien, Sergio. ¿Qué hay de trabajado producido por el trabajador o las horas trabajadas? Si nos puede ampliar la pregunta o abrir su micrófono, por favor. A lo mejor no lo leí bien y si me ayuda. En lo que nos responde Sergio, abajo nos escribe Esmeralda. Cuando un trabajador quiere rescindir su contrato, ¿qué documento entrega al patrón y cómo se lleva a cabo? ¿Quién me puede apoyar? ¿Antonia, Diego? Hola, ¿qué tal? Sí, yo puedo responder esa pregunta. Eh, Señorita Esmeralda, cuando una persona trabajadora quiere dar por rescindido su contrato por temas imputables al patrón, esa persona abre un procedimiento laboral. ¿Qué quiere decir esto? Va al centro de conciliación, saca una cita y ahora ya se abre como que va a abrir un procedimiento laboral en contra de la empresa por cumplir o incumplir, en este caso, sus obligaciones como patrón, que como ya lo vimos, son varios supuestos y ahora el trabajador le corresponde acreditar ese supuesto, por decirlo de alguna manera, que se le redujo el salario, no sé, por decirlo de una manera, 500 pesos. Así que la persona presenta una cita de conciliación, si no hay un convenio, se va a demanda y ahí en la demanda exhibe la propia nómina o la propia reducción de salario y con esa prueba puede acreditar que efectivamente se le redujo de manera injustificada el salario. No sé si respondí a tu pregunta o con gusto podemos abrir el micrófono para aclararlo de manera concisa. Gracias, Diego. Mm, nos escribe Sergio, se refiere, dice Sergio, de acuerdo a la primera pregunta que nos escribió, se refiere a que el trabajador llegó tarde pero produjo algo. ¿Qué pasa en esa situación? Muy bien, si en este tipo de situaciones, cuando es generalmente la primer falta, el hecho de que lleguen tarde y sigan pues trabajando o produciendo, no significa que no hayan cometido esta falta, fue llegar tarde, ¿no? A su centro de trabajo al inicio de su jornada laboral. Entonces, en esta primer falta, o segunda, tercera, la que sea, aunque llegue tarde, se le aplica su acta administrativa, su bitácora de hecho, constancia de hechos, la que ustedes decidan utilizar, y ahí ustedes como patrones pueden decidir aplicarle o no la sanción que establece en su cuadro de sanciones. Es decir, si ustedes dicen, ¿sabes qué? Llegó 10 minutos tarde, pero pues no le afectó realmente en su productividad, realmente es un buen trabajador, no me molesta que haya llegado tarde, es una persona que no esté, podemos aplicar el acta como para que sepa que llegó tarde, que está mal, pero hasta ahí lo podemos dejar. En cambio, aunque haya llegado tarde y producido y ustedes sí quieran aplicarle la sanción, se aplica esta a un día posterior, es decir, no se le puede sancionar para que ese mismo día se regrese a su casa. Es decir, ahí mismo en esta acta, bitácora, constancia de hecho, se va a establecer para 2 o 3 días después esta suspensión. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta y después continuamos con el tema. Nos escribe Josué, ¿las sanciones pueden ser aplicadas discrecionalmente por el patrón o se debe de establecer una comisión para permitir la defensa del trabajador? Pues mira, la puedo contestar yo. En este caso, sí sería recomendable, no es una obligación, pero sí es una recomendación que nosotros damos, el establecer una comisión mixta de productividad, capacitación y instrumento. Como es una comisión que está integrada por ambas, pues, tanto patronal como personas trabajadoras, podemos decirles, ¿sabes qué? Pasó esta situación, ayúdame a hacer un proceso de investigación para que tú determines si existe una culpabilidad y me recomiendes si puedo o no aplicar una sanción. Al final del día, la comisión... Antonia, fíjese que se escucha su micrófono con ruido, distorsión. No, no sé. A ver. Un segundo.
¿Ya me escucho mejor? Perfecto. Sí, yo le escucho mucho mejor. Si alguien nos quiere confirmar. También en el chat ya nos confirmaron. Sí, muchas Excelente. gracias. Muchas gracias por avisarme. Bueno, lo vuelvo a repetir, ¿no? Por si me esté. Nuestra recomendación es que ustedes establezcan una comisión mixta de capacitación, productividad y adiestramiento, porque esta, al ser una comisión hecha por ambas partes, tanto patronal como de las personas trabajadoras, pues tiene ahí una facultad que decimos que es más imparcial, ¿no? Porque pues representa los intereses de ambas partes. Y nosotros cuando tengamos alguna pues sanción o conducta que queramos sancionar, podemos pasarles el de que está pasando esta conducta indebida con este trabajador, ayúdame a hacer una investigación y determinar su culpabilidad para que tú me recomiendes la aplicación o no. Esto nada más es para reforzar a nosotros como patrones la decisión o la sanción que vayamos a aplicar. No es obligatorio nosotros como patrones, si tenemos debidamente registrado el cuadro de sanciones y con todo lo que las recomendaciones que les dimos, de tener pues pruebas de que el trabajador cometió esas sanciones, esas conductas, podemos aplicarlas y no necesitamos pues como la decisión de la comisión mixta. Entonces, sí podemos aplicarlas discrecionalmente siempre que nosotros estemos seguros de que el trabajador cometió esta sanción y podamos acreditarla. Tenemos una última pregunta. ¿Gusta que le demos respuesta o la pasamos para más adelante? Si gusta de una vez podemos responderla. Ok, muy bien. Esmeralda nos escribe, cuando un trabajador únicamente checa en un reloj checador, por tal motivo, en un juicio laboral, el patrón exhibe dichos documentos, pero ante la ley, dicha prueba no es válida de que el trabajador trabajó tiempo extra. ¿Qué otra prueba puedo presentar como patrón ante las autoridades laborales? Buena pregunta. En la Ley Federal del Trabajo establece que el registro de asistencia. Lo ideal sería como que hubiera tal cual una hoja y que el trabajador firmara cada semana, cada quincena, pero a veces igual, eh, bajo la modernidad y los relojes checadores modernos en los cuales a veces te toman una captura de pantalla o una foto, hasta huellas dactilares, sirven, también pueden servir, solamente que aquí está el medio de perfeccionamiento. ¿Qué quiere decir esto? Tú puedes ofrecer dicho de prueba, el registro de asistencia digital, exhibirlo como prueba y ofrecer asimismo el medio de perfeccionamiento, que puede ser, se me ocurre, una inspección ocular. ¿Qué quiere decir esto? Que un funcionario público del juzgado asista a la fuente de trabajo y se cerciore que estos documentos realmente coincidan con lo que están establecidos, saber cómo su funcionamiento y cómo se saca esa información para acreditar que esa persona realmente no trabajaba dichas horas extra. También otro documento que es muy común es establecer en el contrato individual del trabajo que están prohibidas las horas extra como una cláusula y que si el trabajador desea trabajarlas, tiene que ser por escrito y bajo las condiciones del trabajador. Así que también esos dos supuestos podemos acreditarlo o en su caso perfeccionarlos para un juicio laboral. Excelente, muchas gracias, Diego. Si gusta, continuamos. Muy bien, si me ayudan con la siguiente diapositiva. Ahora bien, les vamos a hablar de cuáles son las buenas prácticas y recomendaciones para ustedes que son las personas empleadoras. Esto para poder asegurar una aplicación correcta, legal y justa de las sanciones laborales. Se recomienda que sean las siguientes, ¿no? En primer lugar, establecer un reglamento interior claro y formalmente registrado ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. En este punto es importante que ustedes como patrones sepan que ustedes pueden poner lo que ustedes quieran en su reglamento interior de trabajo, pero esto no significa que se los vayan a aprobar. Todo reglamento va a ser pues leído y analizado por un funcionario de este centro federal y en caso de que noten que haya algunas cláusulas abusivas o desmedidas, les van a hacer un apercibimiento para que ustedes sepan que no es posible y que tienen que modificar eso para poder registrar su reglamento. Entonces, aquí sí va a ser mucho de que pueden durar bastante tiempo entre modificar y no modificar estas
apercibimientos que les hace el funcionario del Centro Federal, pero una vez que ya está registrado, pues ya tenemos este sustento legal para poder aplicar las sanciones. En segundo lugar, es muy importante que ustedes estén capacitando constantemente a su personal directivo y mandos medios en el manejo de las medidas disciplinarias y de los derechos laborales. Esto para que no por estar en una pues posición de poder las apliquen arbitrariamente y en maneras desmedidas cuando tengan alguna rencilla personal con algún trabajador. Luego ya en tercero, pues siempre, cualquier cosa es documentar toda la sanción con actas, evidencias, firmas y registros en el expediente del trabajador. Y ya también en cada documento que vayamos a hacer, el respetar el derecho de audiencia del trabajador, ¿no? Es decir, permitir al trabajador expresar su versión de los hechos antes de imponer cualquier sanción. Y a continuación, mi compañero Diego pues nos dará algunas recomendaciones más. Muchas gracias. También como otras opciones puede ser evitar represalias o medidas punitivas sin sustento. Aquí, como lo comentó en esta exposición, no podemos, por decir un ejemplo, despedir a una persona por retrasos. O sea, no es una medida apropiada y pues no está bien fundamentada bajo la Ley Federal del Trabajo. Contar con una política interna de sanciones proporcionales y graduales. Igual, como lo comenté en el punto anterior, nosotros podemos, como patrones, establecer todas las condiciones o el cuadro de sanciones, lo que nosotros creamos conveniente, pero también la autoridad las va a calificar y va a ver si son graduales o si son ad hoc al trabajo realizado. Y también otro punto importante es promover una cultura de respeto digno ante la sanción. Respetar, obviamente, en este caso, respetar los derechos del trabajador. O sea, no ir en contra de lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. A veces pasa de que en el cuadro de sanciones quieren ir en contra de lo que establece la ley y pues la intención de esto es que vaya en un solo camino y que no se y que los dos puntos de los dos documentos establezcan el respeto hacia las obligaciones del trabajador, así como las obligaciones que tiene el propio patrón. Y obviamente, como en el caso del patrón, cumplimiento documental. Es importante también cumplir con todo el tema preventivo, así como el registro de esos hechos y tener como comentó mi compañera Antonia, el sustento documental, así como puede ser actas administrativas, reporte de hecho y pues obviamente también el tema del registro del reglamento ante el centro de conciliación. Tenemos una pregunta en el chat. Esmeralda Mónica y Angélica nos escribe, tengo un trabajador que fue abandono de trabajo, debe préstamo y entre paréntesis nos pone firmó un pagaré. Se llevó su herramienta de trabajo, laptop, y ya se dio de baja al mes de su ausencia y debe su Infonavit. ¿Cómo puedo yo actuar legalmente con el colaborador? Si gustan, yo puedo responder esa pregunta. Como patrones tenemos la obligación de presentar aviso de rescisión 5 días posteriores a la baja o a la fecha de conflicto, por así decirlo. En este caso me comentan que ya pasó un mes. Sin embargo, también tenemos el principio de realidad con el nuevo sistema laboral que establece que ahora ya son los juzgados. Así que prácticamente nosotros como patrón tenemos que acreditar, uno, que hubo abandono de trabajo. Así que igual, con cámaras de seguridad, con el registro de asistencias podemos acreditar ese supuesto. Ahora bien, pasa mucho que a veces los trabajadores tienen herramienta, vehículos de la empresa y se van y se llevan consigo esas herramientas que son propiedad de la empresa. Pasa y en la demanda laboral, en el caso que llega a haber una, el patrón tiene derecho de reconvenir. ¿Qué quiere decir esto? Como contrademandar. Oye, tú me estás demandando una indemnización, pago de prestaciones. Bueno, pues yo te voy a demandar la devolución del equipo de cómputo, la herramienta de trabajo y en algunos supuestos que me ha pasado ver en mi experiencia, hay veces que se llevan el carro, o sea, prácticamente el vehículo, así que también en la propia demanda el patrón puede reconvenir y solicitar la devolución de dichos documentos o aparatos.
Diego, nos escriben que no se ha pagado el finiquito. De acuerdo, podemos establecerlo como dejarlo a disposición del juzgado. Todavía no es la pregunta, no ha habido ni una cita ante el centro de conciliación, no ha habido nada de información. También sería como que, ok, ya creo que no. Podemos ver la posibilidad de comunicarnos con el trabajador y decirle, mira, tenemos el cálculo de finiquito con lo que te corresponden, con las prestaciones que por ley te es derecho, y a cambio tú también tienes herramientas de trabajo. ¿Qué te parece si podemos hacer esto? O si no, nosotros vamos a proceder con legalmente. No sé si respondí la pregunta. Ok. Sí, igualmente las prestaciones que tiene derecho el trabajador son las prestaciones irrenunciables. ¿Qué quiere decir esto? La parte proporcional de aguinaldo, la parte proporcional de vacaciones y prima vacacional. Esas son las prestaciones que ningún trabajador puede renunciar a ellas. Así que prácticamente ponerlas a disposición y pues también como recomendación sería como entablar una conversación para que quede esto de manera pacífica y en su caso para darle mejor seguridad a la empresa la ratificación del convenio entre el centro de conciliación. Y también poner en dicho convenio esa cláusula de que el trabajador se compromete a entregar el equipo y herramientas de trabajo. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias por las preguntas también en el chat. Nos escribe el contador Josué. ¿Qué se puede hacer en caso de que el reglamento interno de trabajo esté debidamente registrado, pero algunas cláusulas contravengan algunas disposiciones de las diferentes fuentes de ley vigente? Por ejemplo, prohíbe tatuajes o uso accesorios a mujeres, o apliquen medidas más restrictivas o contravenga algunos puntos del contrato de trabajo. No sé si ustedes necesiten leer esta pregunta o si quedó claro. Sí, sí quedó claro. Mira. Hay que tener muy en cuenta que nosotros aquí en México tenemos algo que se llama jerarquía de leyes. Es decir, hay leyes que son más impositivas o más importantes que otras. En este caso, un reglamento interior de trabajo es de las que están hasta el fondo. Es decir, si una ley federal de trabajo, una constitución, una norma del trabajo están más arriba, se tienen que respetar estas. Nuestro reglamento interior de trabajo, por ser una herramienta que se crea del propio patrón, debe de ir en concordancia con la ley federal del trabajo. Si tenemos alguna cláusula, como aquí dicen, que va contra estas disposiciones legales, hay que modificarla. ¿Por qué? Porque esta es totalmente ilegal. Nosotros no podemos tener una disposición que contravenga la ley y creer que por ya estar debidamente registrado podemos aplicarla correctamente. En el caso de, por decir, prohibir tatuajes, podríamos caer ante lo que es una discriminación a las personas trabajadoras. Esto en algunos casos podría llegar a ser considerado un delito porque en la Ley Federal del Trabajo y en el Código Penal. Entonces es importante que pues evitemos ese tipo de cláusulas que puedan meterlos en estas pues controversias legales. De igual manera, el uso de accesorios a mujeres, ustedes podrían justificarlos con alguna norma de seguridad si es algo que pueda hacer un peligro para su pues integridad física por ser pues por la esta del trabajo, ¿no? Pero si es una persona que está presente en recepción y no hay una justificación de por qué no puede usar accesorios, también hay que modificarlo. Siempre buscar que nuestro reglamento, leer la ley federal del trabajo o pues solicitar una asesoría jurídica para que les digan esto sí puedes poner o esto no, porque pues no nos conviene. Muchas gracias. Nos escribe Esmeralda. ¿Qué diferencia hay entre acta de hechos y acta administrativa? ¿Y cuál de las dos son pruebas ante las autoridades laborales en un juicio? Y si quieren yo la contesto, ¿no? Una acta de hechos y una acta administrativa son solo títulos. O sea, ustedes pues, tienen características diferentes, pero por decir, una acta de hechos, ustedes como patrones la imponen de su manera. Pasó esto a esta hora
con este trabajador y firma. Estos son los hechos, así como yo como patrón los. Y en el acta administrativa pues tiene más pasos. Uno, el patrono o supervisor va a solicitar al área de recursos humanos que pasó esta situación con un trabajador, estos son los antecedentes del trabajador, es decir, ingresó a trabajar en esta fecha, tiene este puesto, y conforme este día, por decir un 16 de julio a las 12 de mediodía, hizo estas situaciones, solicitar en esta acta administrativa que se haga una investigación, darle un pequeño espacio al trabajador para que él desvirtúe lo contrario y se firma, ¿no? Por el supervisor que está solicitando la acta administrativa, la persona trabajadora y testigos de lo ocurrido. Es decir, ustedes pueden utilizar el que mejor les convenga. Si ustedes, es muy común que sus trabajadores hagan muchísimas, pues, conductas indebidas y tienen mucha carga laboral, pueden utilizar lo que es el acta de hechos para estar estableciendo, pasó esto, esto y esto, pero si tienen más, pues, libertad administrativa, la recomendación es un acta administrativa por ser más completa. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta muy interesante en el chat. Nos escribe Bernabé. Una persona sufrió un accidente de trabajo del cual perdió 2 dedos y posterior la hicieron firmar su renuncia. Fue a conciliación y arbitraje y del cual no fue liquidado conforme a la ley. Le dieron la mitad y fue despedida. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Eso fue el año pasado. Pero yo puedo responderla. Igual no sé si esa persona, bueno, la ley establece tiempos y prescripción de derechos. Prácticamente, si eso ya sucedió hace un año, una persona trabajadora tiene derecho a demandar al patrón 60 días. Pero sin embargo, el tema del accidente de trabajo, licenciada Antonia, no sé si me puede apoyar, porque ya prácticamente son prestaciones de seguridad social. Solamente me gustaría saber cómo se procede contra ese tipo de incidentes, de pérdida de extremidades o en este caso de los dedos. Sí, en la Ley Federal del Trabajo sí establece un periodo de prescripción de 1 año cuando son por accidentes de riesgos de trabajo. Entonces tienen hasta un periodo desde que sucedió el accidente, 1 año a partir de ese momento, para poder pues demandar esta situación que el patrón pues estoy viendo que no se hizo responsable de este accidente de trabajo. De igual manera, aunque haya firmado su renuncia, nosotros en juicio podemos desvirtuar esa renuncia podemos demostrarlo, ¿no? Que una persona que acaba de perder 2 dedos, es imposible que vaya a querer renunciar teniendo en cuenta que pues estás ante un estado de discapacidad. Entonces, si no se le pagaron sus pues liquidación en este caso conforme a la ley, fue despedida y le hicieron firmar una renuncia y no se hizo esto una ratificación correcta ante el pues, Centro de Conciliación Laboral, podemos estar ante un riesgo nosotros como patrones de que nos llegue esta demanda por pues no cumplir con esta obligación. Posteriormente, igual, esto podría levantar una alerta ante las autoridades laborales que nos lleva a una inspección, el por qué no estamos cumpliendo con pues el pago de estos riesgos laborales, ¿no? Porque tampoco se están reportando ante el IMSS, que esto hace que nos suban las cuotas obrero patronales y demás. Entonces, si el tiempo ya pasó de 1 año, podemos decir que estamos libres. Si no ha pasado, estamos en riesgo de demanda y hay que contactar al trabajador. Entonces, la persona tendría que revisar el tiempo y se debería de acercarse con algún especialista para que lo asesore, porque sí es una situación delicada, ¿no? Podría acercarse para entablar pues una demanda sobre esa situación. No, si no pasó 1 año. Sí, así es. Como la ley nos establece un tiempo de prescripción de 1 año cuando son por temas de pues, riesgos laborales, así es.
Muy bien, muchas gracias. De hecho, nos escribe aquí, se presentó el representante legal y ofreció solo la mitad. ¿Esa persona tomó el dinero o no lo tomó? O sea, sí, son muchos factores, como veo, se tiene que acercar con un especialista para que pues le diga los pasos que tendría que hacer eh, de acuerdo a lo que nos están escribiendo. Sí tomó el dinero, eso fue la recomendación de conciliación. ¿Cómo ve, licenciada Antonia, licenciado Diego? En el centro de conciliación siempre y ahorita es un filtro antes de presentar una demanda formal contra una empresa. Siempre, bueno, más bien, el nuevo sistema te pide pasar ese filtro, que es para llegar a un convenio. Y prácticamente si ofreció la mitad, podemos decir que son 45 días, por decirlo como son los parámetros que a veces tiene el centro de conciliación. Decir que un convenio que beneficie a ambas partes. En este caso, si ofrecieron la mitad y si ya tomó el dinero, decir que solamente fue la mitad del convenio, para mí y a mi consideración, podrá ser un convenio bueno, porque prácticamente se quedaron a la mitad. Ni el patrón pagó el 100%, pero tampoco la trabajadora recibió el mínimo. Así que para mí, a mi consideración, igual falta ver otras consideraciones, falta ver otro contexto, pero para mí si dieron la mitad de lo que le correspondería, para mí puede ser un buen convenio, porque es normal, o sea, es muy común que pase ese tipo de situaciones ante el centro de conciliación. Sí, sí se requeriría ya, como lo comentamos, que se acerque con un especialista porque ver toda la situación en que se dio, ¿verdad? Ok, no tenemos otra pregunta. Antes de cerrar, tenemos un espacio para el área de estratego firma porque nos quieren hablar sobre un diagnóstico. Les dejo la palabra. ¿Quién es la persona que nos va a platicar sobre este diagnósticos gratuitos que se van a ofrecer el día de hoy? Hola, buenas tardes. Aquí estamos en representación de Estratego Firma. Muchas gracias. Bueno, el Adelante. objetivo... Ay, muchas gracias. Bueno, más que nada agradecer a Canaco La Paz por este espacio que nos brindó, presentar lo que es información muy relevante para las empresas. Aunado a eso, agradecemos a los especialistas Diego y Antonia por brindarnos esta información muy relevante. Muchas gracias. Como agradecimiento, estamos ofreciendo 5 diagnósticos laborales gratuitos en el cual ahorita vamos a pasar un código QR donde se pueden registrar. Esto con el objetivo que lo ofrecemos es para que cuenten con una radiografía de cómo se encuentran actualmente en la parte documental. Relevante la información que nos acaban de compartir nuestros compañeros. En esta aplicación nosotros buscamos tener una sesión con ustedes, platicarles cómo es el tema de cumplimiento laboral y sobre eso aplicamos un cuestionario, hacemos una serie de preguntas y les entregamos lo que es, pues sí, los resultados obtenidos de este diagnóstico. No sé si tengan ahí el código QR para que nos apoyen. Ok. Muchas gracias. Excelente. O sea, Por los este primeros código, que se registren lo van a tener. así es. ¿Sí? Sí, Ah, escaneando este perfecto. código, ingresan los datos que aparecen en un formulario que está anexado y a los primeros 5 que se inscriban los estaremos contactando para ofrecer este diagnóstico. Padrísimo, ¿no? Pues apurarse. Yo por lo pronto en el chat les voy a compartir el link para la encuesta de satisfacción, para que nos apoyen a contestarla y también pues para que contesten este diagnóstico que es muy importante. Muchas gracias, Samantha. Padrísimo esta parte. Sí, para todas las empresas que pues deseen conocer un poco más en cómo se encuentra, de verdad, estructuralmente su empresa, pues es esta oportunidad. También nos van a dejar los datos de Estratego Firma en todas sus sucursales. Si me apoyan, creo que por ahí está la diapositiva. Quien guste acercarse con ellos con toda confianza, tienen varias sucursales en toda la República. Para quien tenga alguna situación más compleja o desea apoyo o asesoría, se puede acercar a Estratego Firma. Nos ponen aquí, nos agradecen a ustedes por contestar las preguntas.
Y nos pone excelente firma, muy preparados. Gracias, quedo atenta al siguiente curso. Gracias, Cintia. Sí, muchas gracias. Sí, con gusto todos los meses tenemos un tema con Estratego Firma para que nos acompañen, también con otras empresas, con otros expositores, con otras ponentes. La próxima semana viene IMSS, también viene ASPEL y a final del mes viene SAT. Son temas que de seguro a ustedes les va a interesar. Esos temas, quien quiera conocer la información puede entrar a la página de Canaco, a la página web www.canacolapaz.com. Puede entrar, ahí están los temas que vamos a tener la próxima semana y se pueden registrar directamente. Muchas gracias en el chat. Sí, viene IMSS con seguridad social para trabajadores independientes. Y Asper viene con el tema cómo influir en los demás, y viene Reciclo. Son los temas que tenemos para este mes. Ojalá y nos puedan acompañar. Muchas gracias. Bueno, vamos a proceder con el cierre de la conferencia. Antes de concluir, si gusta, licenciada Antonia Velarde o Diego Americano, algo adicional a lo que estuvimos platicando. Pues agradecerles a todos, ¿no?, su asistencia, y es muy importante siempre tener las dudas a la mano y preguntarlas, porque nunca está de más la opinión de alguien que ya tiene experiencia para que ustedes puedan aplicarlas en sus empresas. Entonces, pues sigan asistiendo y pues pregunten siempre. Así es. Sí, también quiero aprovechar para dar las gracias, el interés sobre esta plática, que tengan también la intención de proteger las empresas, o sea, tengan la intención de proteger el interés, ya que para mí y mi punto de vista, la mejor defensa siempre va a ser la prevención. Así que, pues, aprovechar este apartado, este foro, y también sobre todo el que le va a ser el diagnóstico. O sea, no cabe duda que la prevención siempre va a ser la mejor defensa y pues nada, agradecer de antemano su atención y el interés sobre esas pláticas. Al contrario, nosotros, Canaco La Paz, agradecidos con ustedes por darse el espacio y el tiempo por traer nuestros temas gratuitos para las personas que se registran, no nada más de La Paz, sino de otros estados. Muchas gracias por la confianza. Muchas gracias por la confianza, y gracias a Estratego Firma. Daremos por concluida la conferencia del día de hoy. Que todos tengan un excelente día y buenas tardes. Sí. Buenas Muchas tardes a todos. gracias. Buenas tardes.